Buenas tardes, estamos aquí nuevamente invadiendo el espacio, el Cuerpo Académico de Artes Escénicas, y estamos nuevamente con nuestra tercera sesión del tercer ciclo de conferencias del Cuerpo Académico de Artes Escénicas, que lo hemos titulado Caminantes, tertulias con los egresados, egresadas y sus derivas. Y en esta ocasión estamos muy contentas porque tenemos a dos queridísimos exalumnos que son Diego Montero Vargas, que lo ven ahí en la cámara. Él es egresado de la licenciatura de la Facultad Popular de Bellas Artes, de la licenciatura en teatro. Él se tituló con mención honorífica en el año 2011, o sea que ya llovió. Actualmente es director de la compañía Corudo. ¿Se llama así, Diego? No, Córvido Teatro. Córvido Teatro. Córvido Teatro. Córvido Teatro. Córvido Teatro. Córvido Teatro. Ahí. Es director. Córvido. Córvido. Perdón. Con B, con B. Córdivo. Córdivo. Así. No, con B. Córvido. Ok, la canción. Exacto. Córvido. Córvido. No importa, siga. No, siga sí, así. Eso. Sí, Córvido. Córvido, discúlpame. Director, actor, ha incursionado en la dramaturgia, tiene por lo menos 2 obras publicadas, y también le ha entrado al diseño escenográfico y a la docencia. Y a la docencia es importante decir que, sobre todo en trabajo comunitario, ¿estoy en lo correcto, Diego? Estamos esperando un poco a Ana Zavala. Lo que pasa es que ella vive en Nueva Zelanda, entonces a lo mejor las señales tardan en llegar porque está muy lejos. Entonces, en cuanto venga Ana, le damos la bienvenida y podemos empezar. Está con nosotros. En cuanto venga Ana, le damos la bienvenida. Sí. Y ay, perdónenme. Tenemos aquí a Fernanda Marroquín. Ella es estudiante de la licenciatura en teatro de tercer año, de sexto semestre. Y ella va a hacer las preguntas principales a Diego y a Ana. Y de todas maneras aquí estamos las maestras para intervenir si nos dan ganas. La idea es que nos echemos un cafecito a gusto, que platiquemos y que compartamos experiencias. Te dejo Diego con Fernanda, y si llega Ana los interrumpo, ¿sale? Vale. Pues primero te saludo porque no saludé cuando llegaste. Yo soy Fernanda y mi primera pregunta es justo cuando llegaste a la carrera, ¿qué te motivaba para hacer teatro? Y hoy en día, ¿cuáles son tus motivaciones para seguir incursionando como en todo lo que haces? ¿Qué me motivaba? Yo llegué a Bellas Artes y a la carrera de teatro porque quería estudiar música. Una preparatoria, digamos, normal, un tronco común. Ya estudié guitarra clásica en un CEDAR de oyente. Iba 2-3 días así en mis tiempos libres y eso fue como mi acercamiento, digamos, principal al arte, fue a través de la música. Después, ya cuando llegó el momento en el que uno sale de la prepa y quiere buscar pues algo a lo que pretende dedicarse en su vida, yo quería estudiar música, me acerqué a las escuelas de música de Morelia, al Conservatorio de las Rosas, y después, en consecuencia, a Bellas Artes. Y bueno, por azares ahí un poco del destino, no deserté de la idea de estudiar música porque eran muchos años, porque me parecía que no iba yo, como que no tenía el temple para ser músico.
Me llevé así unos trípticos, literal, de la dirección y me di cuenta que existía la carrera en teatro. Yo en la prepa hice 2 obras de teatro como mero juego, como mera diversión, pero sí recuerdo que la experiencia pues sí fue muy impactante para mí. Siempre me dio como mucho gusto poder encontrarme con un arte en el que yo me sentía como libre, feliz, eh, pero nunca, no sabía que se estudiaba, la verdad. Entonces, como que de rebote, buscando música, me enteré que se estudiaba teatro, así muy de coincidencia, leí las materias, actuación, taller de montaje y demás. Y pues decidí hacer el examen. Creo que también andaba un poquito como inestable, digamos. Bueno, a los 18 años uno no sabe muy bien qué quiere, la neta. Y dije, bueno, pues voy a estudiar teatro. Y ya me hice mi examen. Recuerdo que también tuve ahí pues, un conflicto un poco familiar porque era como de, ¿cómo que teatro? ¿No? En mi casa no se escuchaba, no se veía teatro. Yo también había visto muy poco también en la escuela o el que había hecho de manera más juguetona en la prepa. Y nada, hice mi examen. Me acuerdo que había una categoría que no sé si existe ahora, que era Dieguito, ya llegó Ana, propedéutico te voy a o interrumpir. pasar directo. ¡Ana! Hola, Sí. Anita. Está aquí con nosotros Ana Zavala. Y ella es nacida en Morelia, egresada de la EVA, de la entonces EVA. Ella estuvo con nosotros del 2000 al 2004. Llegamos juntas a la escuela, Anita, casi, porque yo entré en el 2000 también. Estamos cumpliendo en el 20, no, entré después, sí, en el 2000. Y estudió también inmediatamente de la escuela en la Casa del Teatro del 2004 al 2008 y además tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Colnich. Es principalmente actriz y directora de teatro, vive en Nueva Zelanda y actualmente realiza performance y otras muchas cosas e imparte clases de teatro a personas neurodiversas, si no me equivoco, Anita. Y ha sido becaria del FONCA en más de 4 ocasiones. Y hay que decir que Ana es una viajera que ha andado por el mundo de forma personal y de forma profesional. Harto mundo recorrido, Anita. Bienvenida. Hemos iniciado, estábamos con la pregunta de Diego, que a lo mejor podemos hacer extensiva a ti, si termina Diego, de por qué estudiaste teatro y por qué continúas haciéndolo. Muy bien, Diego, sigue con lo que estabas. Pues, creo que Ana está hablando, pero no sé cómo. No la escuchamos, pero no te escuchamos, Ana. No te escuchamos, Ana. A ver, ¿por ahí Eso. ya me escuchan? Ya. Ah, ok, ya. Sí, Pongo sí, sí. callo mi micrófono para que Dieguito siga. Buenos días a todos, Pues, buenas tardes. hola, buenas tardes. Y pues ya un poco eso, de rebote estudié teatro buscando la música y quedé en el propedéutico de la Escuela Popular de Bellas Artes en ese momento. También yo cuando inicié y cuando egresé todavía era la Escuela Popular de Bellas Artes. Y ya, bueno, lo demás pues a mí la carrera me maravilló, encontrar el teatro, estudiar, pues, titularme y, y ya, pues actualmente hago teatro porque creo que sí es mi forma de vida. No concibo como mi vida sin hacer teatro y también como una manera en la que el teatro también me permite a través de un oficio y de vivir de él económicamente, pues subsanar las necesidades de cualquier persona, pagar mi renta, comer, viajar, etcétera, pues, pero todo a través de mi trabajo que es el teatro, pues. Anita. A ver, primero quiero ver, porque yo llegué tarde, pido una disculpa porque llegué tarde. ¿Quién está conectados? ¿Son, son alumnos de la escuela? Estoy curiosa. Aquí hay un chat.
y hay comentarios. Ahorita A ver, te digo. Juan Carlos Ana. Jiménez. Saludos, Ana. Saludos, Juan. Qué padre, yo nunca había hecho una de estas cosas y estoy como aprendiendo. A ver, Ana, te contamos. Fernanda, que es estudiante, va a guiar las preguntas junto con Adriana y yo, que estoy detrás de escena. Y vamos a tratar de llevar a cabo una pregunta y otra. Y al final yo les voy a ir poniendo los comentarios aquí en el chat. Y ya Adriana o yo, Fernanda, los vamos contestando o saludando, ¿va? Buenísimo. Saludos a Juan. Y gracias. ¿Por qué estás detrás de escena, Claudia? Te queremos ver. Este, bueno, ¿por qué estudié teatro? Esa era mi pregunta, ¿verdad? Qué bonita estás. Eh, ¿Por qué estudié teatro, verdad, Adriana? Esa es la primera pregunta con la que arrancamos. ¿Y por qué continúas haciéndolo? Sí. Se me corta un poquito, creo que es mi internet, pero bueno, ¿por qué empecé a hacer teatro y por qué sigo haciéndolo? Sí, Ok, ok. Este, bueno, yo soy una de las primeras generaciones, creo que éramos la cuarta generación, como dice Adriana, ¿no? Empezamos en el 2000 y terminamos en el 2004. Éramos solamente 5 estudiantes por ahí o 6. Em, los que iniciamos éramos más, claro, y terminamos menos, siempre pasa, ¿no? Em, ¿Por qué empecé a hacer teatro? Y esa pregunta ya me la han hecho muchas veces y creo que siempre cambio la respuesta, ¿no? Porque creo que siempre encuentro, eh, eh, voy hurgando como en el espacio interno para encontrar esas respuestas, ¿no? Y siempre encuentro distintas capas. Entonces, si me conecto así con la pregunta, yo estudiaba economía también en la Universidad Michoacana, hice un año de economía y recuerdo que me producía mucho conflicto como la mirada de la economía sobre la realidad, ¿no? Era una mirada muy sobre el, la producción, la productividad, lo que producía Producto Interno Bruto y lo que no. Por supuesto, los artistas estamos en la lista de los parásitos. Un maestro así lo dijo una vez, ¿no? Yo le hice la pregunta, ¿qué produce el arte? Y dijo, el arte produce parásitos, gente que vive de la producción de otros, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay muchas miradas sobre la realidad, es lo que quiero decir, ¿no? A mí esa mirada sobre la realidad, y no quiero decir la de la economía en general, sino la de ese maestro específicamente, me produjo mucho conflicto, mucho como desagrado, ¿no? Desagrado interno, me hizo sentir muy incómoda y creo que fue parte de lo que abandoné la economía, por lo que abandoné la economía y me moví a las artes. Era un espacio en el que yo me sentía más cómoda, sí, precisamente como que podía ser más yo, más genuinamente yo y había una conexión con la vida, ¿no? Como un disfrute, un gozo con la vida que yo no encontraba en las otras áreas del conocimiento que había explorado hasta ese momento porque era muy jovencita como ustedes, ¿no? Yo le veo la carita a Fernanda y pues están muy jovencitas, ¿no? Seguramente así nos veíamos de pollitos, Dieguito y yo. Yo tenía igual 18, 19 años cuando inicié, ¿no? Y pues uno va probando la vida, ¿no? Aunque también a esa edad yo recuerdo que era muy soberbia. Yo creía que ya lo sabía todo y ya tenía muchas certezas sobre la vida y, y bueno, eso fue por lo que decidí. Era un espacio donde yo me sentía mucho más genuina, más yo, más libre y por eso me cambié. Ujú. ¿Y por qué hoy por hoy Diego y Ana siguen haciendo teatro? ¿Sí me oyen? ¿Quieres contestar, Dieguito? Sí. ¿Quieres contestar, Dieguito? Pues lo decía hace un momento, la verdad es que parece cliché, pero la realidad es que sí se fue, bueno, en mi caso sí se vuelve una forma de vida, o sea, la verdad es que no me concibo haciendo otra cosa, o sea, sí lo disfruto,
yo de pronto en algún momento lo he dicho en otros espacios, me, sí me ayuda como a generar muchas preguntas sobre mí y sobre la compañía, o como actor siempre pienso que más que respuestas estoy como generando preguntas y, y algo que como que afiancé en la carrera y que sigo, que de pronto me trae también muchos problemas, es que no, soy como, tengo como esta mirada infante de siempre preguntarme por qué las cosas son como son. Y digo que me causa muchos problemas porque de pronto el entorno suele ser hostil y no le gusta que le cuestionen, pues, ¿no? Suelo tener como problemas con las personas cuando dicen, no, pues es que las cosas son así. Entonces digo, bueno, ¿por qué son así? ¿Por qué llevan tantos años funcionando de tal manera? Sobre todo cuando funcionan en ocasiones de manera deficiente, pues. Y, y el teatro me permite como preguntarme como otros caminos, otras maneras de pensar. Me acercó mucho a la lectura. Yo no era una persona que leyera tanto. Digo, sigo sin leer mucho, pero sí me acercó bastante a la lectura. Me acercó también bastante a como a lo que sucede en el mundo, que también de pronto eso no creo que sea tan bueno, porque me enferma de pronto, pero yo consumo muchas noticias, mucho periódico, y bueno, pues el mundo es un caos, ¿no? Entonces de pronto eso se vuelve, satura un poco la mente, pero pues hago teatro eso para conocerme a mí, para conocer el entorno y porque realmente en el momento en el que estoy en el proceso, ya sea ensayos, montaje y ya presentando esas historias que generan preguntas o dudas, sí me hace muy feliz compartirlas con un otro, pues, ¿no? Hace mucho un maestro decía, hacemos teatro para no estar solos y no sé, a lo mejor tiene un poco de razón, comparto eso, hago teatro porque me gusta estar como en comuna, en compañía de los demás. Esa es la palabra. Me toca. Miren, y ya, haciendo memoria, recuerdo que también estudié teatro, o sea, ya me gustaba, ya había una inquietud, ¿no? Yo tuve una primera migración, yo pienso que las migraciones han marcado mi vida, que fue de un ranchito, un pueblito ahí muy cercano a Morelia que se llama La Purísima, donde yo crecí. Y de ese pueblito me llevaron a Morelia para que yo pudiera continuar estudiando, porque en mi ranchito no había más que hasta la secundaria, ¿no? Esa primera migración para mí fue un shock cultural, ¿no? Porque yo hablaba así, yo decía, hacha, ¿no? Con este acento muy, muy común de la ruralidad, que es muy bonito, pero que, bueno, pues que te hacen bullying, ¿no? Te hacen bullying cuando llegas a la ciudad. Y yo sentí que un espacio en el que yo justamente me sentía mucho más cómoda, me llevaron por casualidad a los talleres de la Casa de la Cultura. En ese tiempo estaba de moda el señor Frogs, que era una discoteca en Morelia. Y entonces íbamos a bailar y yo me acuerdo que hacíamos estas coreografías de YMCA, ¿viste? Y entonces mis hermanas que eran mayores que yo querían ir a bailar las coreografías del señor Frogs a la discoteca y entonces dijeron, ¿a dónde nos metemos? A la danza contemporánea, porque es en danza contemporánea, contemporáneo, donde se aprenden las coreografías del YMCA, ¿no? Y entonces fueron a la Casa de la Cultura y daban Pipa era una de las maestras, Felipa, Tony, me acuerdo, daban clases en la Casa de la Cultura, no sé si sigan dando. Ellas se metieron, entonces les pidieron pues que se pusieran un payasito, ¿no? Así estilo Madonna a los años 80 y entonces mis hermanas se compraron el payasito, todo y iban a las clases de la danza contemporánea y pues creo que ahí les daban algo así como que técnica Graham, entonces pues las ponían que contra y que todo eso. Entonces mis hermanas se sintieron muy extrañas, dijeron, no, aquí no hacemos nada de coreografías del señor Frogs, estas señoras están locas, hacen unas cosas muy raras, se ponen unos payasitos, todo es muy extraño y entonces se salieron y ya habían pagado la mensualidad y como toda familia, ¿no? Pues teníamos muchos conflictos económicos, era como que ya pagaron, no sé, eran como 50 pesos el trimestre, ¿no? Pues alguien lo tiene que aprovechar y yo era la hija menor. Entonces siempre la hija menor es la que hace el reciclaje de todo, ¿no? De la ropa, la que va a la tienda, la que hace los mandados y la que fue a la Casa de la Cultura porque ya habían pagado. Entonces me inscribí, me dieron el payasito, me puse las mallas y metí esa cosa extrañísima que yo viniendo de un rancho, pues sí era muy extraña, yo no había tenido ningún contacto con el arte, ¿no?
y yo escuchaba Radio Ranchito, o sea, sabes que esa música popular que es muy bonita, pero claro, cuando llegué a Morelia, empecé a meserear en un café que estaba al lado de Las Rosas, empecé a tener contacto con músicos clásicos, empecé a ver instrumentos y cosas que en mi vida había tenido acceso, ¿no? Me empecé a tener exposición a otros universos. Y esa clase de danza me cambió. Yo desde que era chiquita, porque esa clase la empecé a tomar a los 16, 17 años, ya era muy dura de mis articulaciones, ¿sabes? Ya vida me había marcado, ya estaba desarrollando una jorobita, mi empeine era así, como súper, no, no así, estoy mintiendo, era como así, súper corto, nada de la línea, ¿no? Estética que se buscaba o se busca en las bailarinas. Y entonces una maestra muy honesta me dijo, yo creo que tú no debes aplicar para la carrera de danza, yo creo que tú debes aplicar para la de teatro, porque no vas a poder nunca ser bailarina, pero quizá puedas llegar a ser actriz. Y entonces, por eso elegí teatro, pero muy decepcionadamente después de que fracasé también en economía. Dije, bueno, ya fracasé en economía, no sirvo para esto, fracasé en la danza, tengo el empeine corto y la joroba grande, ¿qué haré? Pues solo me quedó teatro. Y entonces ahí me tienen en el teatro. Y luego, bueno, pues empecé a descubrir y como para mucha gente es una forma de autoconocimiento de sí mismos, pero también de la realidad circundante, ¿no? Sobre todo en países como los que habitamos en Latinoamérica, que están absolutamente polarizados por todas las violencias que suceden, ¿no? La económica, la de género, la violencia del narco, todos los tipos de violencias. Es un tipo de bombardeo, una estimulación cotidiana que, que te avasalla, ustedes lo saben, y que es una manera también de procesar todo eso que vivimos, ¿no? Como sociedad, y que el espacio del teatro, pues creo que yo lo hacía muy bien. Y luego yo tenía ese sueño, pues seguramente muy afectada por también todos los medios de comunicación, los cánones de belleza, ¿no? De que todas o muchas queríamos ser pues bonitas, la princesa del cuento, la actriz, la que tuviera el foco de atención. Y yo quería cumplir el sueño de ser actriz, ¿no? Yo no quería ser creadora, yo quería que me vieran, ¿no? Y verme bonita. No quería ser la fea del cuento ni la mala, quería ser la bonita. Y entonces, buscando eso, pues me fui al DF y otra manera de volver a insertarme allá fue volver a hacer la carrera nuevamente, porque como ustedes saben, pues gran parte importante de todos los quehaceres ahora, me parece, profesionales y no profesionales, son las relaciones, ¿no? Que hacemos con los otros, los contactos. Yo no tenía ningún contacto en el DF, o sea, no conocía a nadie. Es una manera de nuevamente emigrar o de moverme en la geografía nacional, buscar otra vez nuevas redes de apoyo, contactos, conexiones, pues fue nuevamente irme a una escuela. Como mi sueño era el de ser actriz, yo no quería necesariamente estudiar una segunda carrera, no era mi intención, pero fue la forma en la que lo pude lograr, ¿no? Y después por un golpe de suerte empecé a trabajar como actriz. Yo ya iba una vez más a declinar porque yo veía que era un universo muy elitista, donde solamente, bueno, ciertos grupos de personas que ya tenían con familias con tradición, ¿no? Con una educación distinta, con recursos distintos a los que yo tuve para desarrollarme, pues se podían, ¿no? Incrustar muy bien en el medio, con un canon de belleza distinta, ¿no? Hay todo un movimiento, creo, en México creo que le llaman eh, Prieto, no sé cómo se llama el movimiento que hay como de actores y actrices en el Distrito Federal, que seguramente ya está impactando los estados de la República, que me parece muy bien, ¿no? Porque es la decolonización, ¿no? De todos estos imaginarios representativos con los que nos identificamos en escena. Entonces, sí, en ese tiempo, hace que casi 20 años, pues la escena era muy, muy blanca, era muy con este canon de belleza europea, ¿no? Que apenas ahora está cambiando y era muy difícil ingresar, ¿no? A digamos, las ligas que yo quería del teatro cultural mexicano, ¿no? Porque luego ya también vi que había muchos grupos, ¿no? Donde se desarrollaba el teatro que no necesariamente conocía. Y,
y bueno, así empecé a hacer de eso un modus vivendi y era mi carrera y me gustaba mucho ser y ser vista. También una cosa del ego ahí, que siempre necesita ser retroalimentado por la mirada del otro, ¿no? Y, y qué sé yo, los estudiantes de psicoanálisis sabrán más que yo de cómo, de cuánto necesitamos la mirada del espectador para poder legitimarnos, ¿no? Y mucho después llegó la reflexión de, sí, pero ¿y yo qué? ¿No? ¿Cuál es mi universo poético? ¿Qué quiero decir? ¿Tengo algo que decir realmente? Y creo que ahí empezó un proceso distinto de formación. Eh, y ahora lo combino, hago otras cosas, quise hacer otras muchas cosas y no solo circunscribirme al teatro. Ujú. Fernanda, ¿qué otras preguntas tendrías para hacerles a estos chamaquitos? Casi, casi los preferidos, ¿verdad, Anita? Soy debo ser, Esta sí. siempre voy a luchar por eso. Es una broma entre Anita y yo, desde hace muchos años. Pues justo ahora ya que Ana lo mencionó, también quería saber cómo ha sido su experiencia profesional, justo de enfrentarse a esto de el canon que debe de tener la protagonista o el protagonista y cómo les ha afectado a ustedes, o sea, si ha sido una cosa positiva, si ha sido negativa, cómo se han enfrentado a esta onda de si eres lo suficientemente bonita para estar en escena o si no lo eres. Vas, Dieguito. ¿Quieres que vaya yo Ah, primero? sí, sí, dale. Sí, Hacemos. sí. Bueno, yo creo que cada vez se acentúa más, pienso. Al mismo tiempo creo que la producción cada vez es más masiva, ¿no? Como se ramifica más. em, entonces tú puedes crear tus propios espacios, ¿no? De expresión, donde tú pues generas tu propia producción, ¿no? Tu propia poética. Em, las redes, ¿no? No solamente en las artes vivas, en los escenarios también. em, pero, y sin embargo, creo que, digamos, la producción escénica predominante, hasta donde yo la observaba y cuando yo la dejé en Ciudad de México, que fue hace 3 años, es pues sigue predominando este modelo, ¿no? Además, siempre muy jóvenes, ¿no? También a mí me pasa que ya tengo 40 años y claro, como que hay modas, ¿no? A todas las actrices nos pasa en que tienes chamba, trabajas mucho y después se acaba, ¿no? Y llega la nueva generación. Es, yo lo sentía como muy, con mucho movimiento, ¿no? Em, em, fácilmente sustituible, pero sí hay una predominancia de un canon de belleza, ¿no? O sea, las actrices que son más llamadas, no es que no sean buenas, no es que no tengan talento, pero sí corresponden a un canon de belleza, ¿no? Que es blanco, europeo, delgado, eh, ¿no? Con facciones que podríamos, digamos, entrecomillado, conceptualizar como bonito, ¿no? Lo que quiera que se entienda con eso, como un canon también de belleza no muy amplio, ¿no? O sea, la belleza todavía en México, a mí me parece que yo he visto contenidos de otros países, de otros territorios, y encuentro que hay en otros territorios donde la diversidad y el canon de belleza de esa diversidad social que habita esos otros territorios ya empieza a ser mucho más eh, incorporado. Y cuando digo incorporado es como cuando ya lo vemos, ya no sentimos un rechazo con eso, ¿no? Creo que pasa por eso las representaciones escénicas y televisivas y cinematográficas. Me parece que tienen una gran responsabilidad social en ese sentido. Si la quisiéramos asumir, ¿no? O sea, se podría cambiar desde ahí, es una forma de colonizar imaginarios,
es un poder muy, muy fuerte, ¿no? Entonces le podemos meter al espectador, espectadora, lo que queramos en la cabeza, ¿no? Si le decimos este es el nuevo modelo de belleza, lo va a reconocer así, ¿no? Por eso la deconstrucción, ¿no? De estos modelos que hemos mamado, incorporado, asumido como que es lo bello, lo bueno, lo que debe ser, pues hay que siempre someterlos a un proceso de escrutinio y reflexión profunda, ¿no? Para no volver a caer en estos juegos que son absolutamente muy perjudiciales, no solo para nosotras, porque los vivimos en nuestros cuerpos. Yo tenía un problema, yo siempre quería estar flaca, 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 y la flaquez nunca era ideal, ¿no? O sea, siempre quería más, 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 ¿no? Entonces, era un cuidado en la forma de la alimentación, también la fast fashion, ¿no? Siempre comprando ropa, siempre teniendo que ir a fiestas. Sabemos que en Ciudad de México era una manera de generar relaciones, networks que le dicen, y, y todo eso somete a mucha presión, ¿no? La autoestima, la mirada que uno tiene sobre sí misma, pero también la mirada que uno tiene sobre los otros, ¿no? Entonces, creo que cambiar los modelos representativos tiene también mucho, debería ser algo que esté en cuestión, ¿no? En la escena mexicana, porque a partir de eso podemos ser una sociedad más inclusiva, ¿no? Es muy difícil ver personas indígenas en la escena, en el teatro mexicano, ¿no? Ahora se empiezan a ver personas morenas, pero una cosa es ser moreno y otra cosa es ser indígena, ¿no? Son absolutamente muy despreciados estos modelos de belleza, que sin duda son bellos, pero que, no, que los seguimos, ¿no? Manteniendo en un imaginario muy colonizado sobre lo estético, desde mi punto de vista. Eh, bueno, pues mi camino sí ha sido otro y bueno, obviamente también soy cada vez más consciente de los espacios de privilegio por ser hombre, por ser blanco, por no pertenecer a una etnia o a un pueblo originario, como esto último que menciona Ana, que estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, mi historia es un poco distinta, pues, sobre el trabajo y cómo me ha costado tal vez obtener o no ciertas oportunidades en el teatro a partir de mi fenotipo, diría mi hermano que es doctor en ciencias. Ah, para empezar, yo mi historia, por ejemplo, en la ciudad, que ahora tengo 5 años residiendo en la Ciudad de México, yo digo que 3 porque la pandemia se chingó 2 y pues, no cuenta, pero bueno, llegué hace 5 años temporalmente, pero pues, 2 años la verdad es que sí me encerré bastante, casi me volví loquito, pero bueno, es otra historia. Y en estos 5 años, bueno, desde que egresé y ahora viviendo acá en la ciudad, yo el trabajo lo he conseguido a partir de inventármelo, pues. A mí no me invitan mucho a trabajar, o ha sido como encontrarlo a partir de sí de relaciones, pero donde yo he buscado como mucho, pues. O sea, los papeles que he tenido como actor o los trabajos que he generado como director son a partir de búsquedas muy personales, pues. No es gratuito que, por ejemplo, bueno, yo trabajé casi 3 o 4 años en CEDRAM, pero fue porque ya empezábamos con unos compañeros de la Popular de Bellas Artes a hacer proyectos de teatro comunitario. Entonces, como CEDRAM hacía proyectos de teatro comunitario, pues, me acuerdo que era una generación que era como 3 años mayor que yo, donde estaba Jaime Noguerón, estaba Brenda Olivia Pérez, María Elena Barrientos, Dania Foodmar, que es vecina, que fue vecina o es vecina muchos años, lleva ya siendo vecina varios años de Ana Zavala, de su departamentito acá en la ciudad. Y, y, y a partir de que empecé como a conectarme con ellos, que empezamos a hacer como teatro más comunitario, fue que conocí el CEDRAM, que para mí es como un parteaguas en mi carrera, porque justo como dicen, ahí hice relaciones, pero yo, por ejemplo, insisto, fueron como de rebote, pues yo no, o sea, yo no soy un tipo que, o sea, sí iba a fiestas y este tipo de cosas aquí en la ciudad, digo, allá en Morelia o acá en la ciudad, pero no mucho, ¿sabes? O sea,
cada vez me he vuelto más huraño incluso, pero el trabajo fue más bien el que me fue llevando a generar estos proyectos. Por ejemplo, trabajar en CEDRAM me ofreció conocer personas de diferentes escuelas y eso también me dio, por ejemplo, mucha seguridad actoral. Eh, Inevitablemente uno sale y se quiere comer el mundo y quiere actuar y quiere ganar becas y todas estas cosas que de pronto son tendencia, pero pues a mí solamente me interesaba hacer teatro con quien fuera. Y cuando estuve en Pátzcuaro viviendo y haciendo mucho teatro y además en un sistema como de muchas funciones, de ir a muchas comunidades y demás, afiancé o me dio mucha seguridad de que a pesar de que venía de una escuela distinta a escuelas que, eso sí noté, que de pronto acá en la ciudad hay una especie de reconocimiento de ciertas escuelas. O sea, si yo sentí rechazo, no fue tanto por mi físico o por mi apariencia, que tampoco soy un hombre robusto, no soy súper alto, no soy un galán de cine o de televisión, pero sí empecé a sentir que que sí hay una especie de, pues como que te preguntan, no segregación, porque tampoco nunca me sentí como discriminado, segregado, pero sí te preguntan como de, bueno, ¿en qué escuela estudiaste? Porque fulanito viene del CUT, porque fulanito viene del ENAP, porque fulanito viene de Casa Azul, porque fulanito viene de Casa del Teatro. Creo que ese fue como el mayor rechazo que me encontré, pero la seguridad que yo tomé al trabajar ya con personas del CUT, de la ENAP, muchas de Casa del Teatro en Pátzcuaro, fue lo que de pronto pues como que me dio la certeza de que tenía las herramientas para actuar o para generar cualquier proyecto. Y bueno, ya viviendo acá en la Ciudad de México, pues yo empecé a generar mis proyectos. La verdad es que de pronto cuando regreso a Morelia y platico con algún amigo que me encuentro, con gente más cercana, sobre todo regresando a los primeros 2 años que me salió mucho trabajo acá en la ciudad, alguna vez un compañero de la escuela de pronto me decía, bueno, es que ¿cómo le haces? O sea, ¿quién te dio el trabajo? ¿Cómo le hiciste para estar en el CCB a los 2 meses que ya estabas como allá viviendo? ¿A quién conoces o algo así, no? Pues nada, o sea, yo más bien empecé a meter mis carpetas, a armar mis proyectos. No es suerte, sí es una cosa de ir como profesionalizando cosas y creo que eso lo fui adquiriendo, no, poquito antes de venirme a la Ciudad de México, por ejemplo, yo estuve haciendo la producción de un festival que se llama FITEA, que estuvo un tiempo Selma Sánchez, que todos, bueno, de seguro la conocen, Selma Sánchez, sí, la conocemos. Estaba en la Secretaría de Cultura y me invitó a hacer la producción del FITEA y, por ejemplo, yo revisaba las carpetas de los grupos y sí me daba cuenta que las carpetas de los compañeros, pues, no sé, no de todos, pero de la mayoría de las compañías que querían entrar al Festival de Morelia, pues tenían muchas deficiencias en presentación, en tipografía, las fotos que entregaban, cosas que en Morelia desconocíamos mucho como, no sé, como un diseño de iluminación y demás. Entonces yo empezaba como a agarrar tips para yo también entregar mis carpetas acá en la Ciudad de México pues de mejor manera y etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no me he enfrentado tanto al rechazo, pero creo que ha sido porque los trabajos que he tenido me los he inventado. Pues la mayoría de los trabajos, yo no he actuado tanto en muchas compañías acá en la ciudad, ¿no? O sea, justo esto que decía una vez me encontré un amigo, es que ¿cómo le haces? Es que a ti te llaman un buen, pues la neta es que no me llaman, pues, ¿no? Yo he estado como actor acá en la Ciudad de México en estos 5 años, he estado en proyectos largos, pero en 3 o en 2 como actor, ¿no? Y como director en 3 de mi propia compañía. Entonces, sí, sí he escuchado, sí he ido a un par de fiestas, sí sé que el RP que menciona Ana, pero la verdad es que yo no soy el que lo busque. Me he conectado con muchas personas, con algunos directores, con dramaturgos, pero creo que a partir pues de buscar el trabajo yo mismo, pues sí suena un poco soberbio tal vez, pero yo soy el que está inventándome la chamba, pues, ¿no? Eso. Bueno, acá en el chat dicen, pregunta Lau León González, saludos a todos, y dice, ¿qué áreas de oportunidad y qué fortaleza le encuentran al teatro mexicano en la actualidad? Y también Dania F. Marín, que
ya fue mencionada aquí, dice, qué maravillosa sorpresa encontrarlos en el en vivo. Ana Zavala y Diego Montero. Dani, qué hermosa. Dani, te amamos, Dani, te amamos, te amamos, Dani, te amamos. Te amamos. Te Me sumo. amamos, Dani, sí. Todos Sí. amamos a Dani. Es maravillosa. Bueno, ¿qué áreas de oportunidad y qué fortalezas le encuentran al teatro mexicano en la actualidad? ¿Qué áreas de oportunidad y qué fortalezas? Áreas de oportunidad. mm, bueno, yo mm, me fui hace 3 años de México, ¿no? O sea, bueno, yo sé que pasó la pandemia y no hubo mucha producción, paró, pero y ahora sí que están retomando. A lo mejor Diego podría indagar más ahí, pero a mí me parece que a lo mejor también reflexionar como las personas que queremos hacer o dedicarnos a las artes escénicas sobre cómo podemos, em, ¿cómo decirlo? ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? De los lugares donde vivimos. Porque yo me quise ir, Dieguito se quiso ir, pero yo estoy, y me he ido, pero yo no creo que solamente la migración sea la solución a todo. Yo creo que deberemos empezar a fortalecer a las nuevas generaciones para que justamente permanezcan en los lugares de origen, ¿no? Porque vamos en busca de la fama, del reconocimiento, de esto y que el otro, y me parece que un área de fortaleza podría ser cambiar la mirada, ¿no? Cambiar el enfoque hacia no justamente estos escenarios lejanos donde uno cree que está el triunfo y el reconocimiento, sino al escenario local, a la escena local, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de nuestras comunidades? Por ejemplo, acá me voy a mover un poquito a lo que yo hago acá en Nueva Zelanda. Es un país con muy pocos millones de habitantes, tiene 5 millones de habitantes, y me parece que una de las fortalezas que yo veo en este país es que justamente trabajan para la comunidad en la que viven, ¿no? Los artistas contribuyen a este espacio social, al desarrollo del espacio social del que ellos emergen y al que ellos pertenecen, ¿no? Lo local está como muy, muy valorado. Y por ejemplo, yo comencé a dar clases, no solo hago eso, pero hago eso también de teatro. Tengo una drama school, le dicen, en la que yo soy la directora, soy la maestra, soy la todóloga. Y tengo mis estudiantes, son personas neurodiversas, personas con síndrome de Down, personas en el espectro autista, diferentes grados de de necesidades, desde cognitivas hasta físicas, ¿no? Y me parece que, digo, claro, ahora que yo lo buscaba como una oportunidad laboral, por supuesto, ¿no? Pero ahora que estoy ahí, comienzo a ver el valor, ¿no? De estar trabajando para la comunidad en la que vivo, ¿no? Y a la que pertenezco ahora. Y dejar algo ahí, ¿no? No se trata del triunfo, no se trata de salir en la siguiente serie de Netflix o en la siguiente puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro, sino son objetivos como mucho más humanos, ¿no? Pensando que las artes también están en el terreno de las humanidades, de la contribución a ese espacio social, de hacerlo mejor. Y pienso que justamente ha sido, bueno, no lo sé quién soy yo para decir y hacer este análisis así a vuelo de ave nada más, pero pienso que es parte, ¿no? De que el tejido social en México esté tan roto, ¿no? Tan hecho trizas, ¿no? Porque justamente está como, pienso yo, imaginario tan colonial de siempre poner la vista en el otro, en el afuera, en lo otro es mejor, no contribuimos al desarrollo de nuestros espacios. Entonces, me parece que poner la mirada y es la gran oportunidad y es la gran fortaleza que está ahí para ser abordada, que está absolutamente vacía y abandonada. Ujú. Ah, pues sí, quisiera sumar a lo que dice Ana y también mencionar algo que me parece importante sobre el trabajo que he hecho los últimos 5 años acá en la ciudad o nada, lo que ya había hecho en Michoacán, es que invariablemente siempre
por una cosmovisión personal, es que sí creo que el teatro debe ir, y también lo comprobé trabajando, pues sí, mucho en las comunidades rurales. O sea, yo sí tengo mucha satisfacción de poder compartir en otros espacios que no sean solo los espacios urbanos, el teatro. Y lo hice mucho desde que salí de la escuela y también en Pátzcuaro, y lo hago también actualmente acá, porque aunque la Ciudad de México pues, es un espacio urbano muy cabrón, toda la periferia también está como olvidada, pues. Entonces, no me parece gratuito que mi propia búsqueda personal y la de mi compañía y las compañías con las que he colaborado acá, eh, y en estos 5 años hemos hecho mucho teatro que no se queda solo en el teatro de sala, en los teatros bonitos que hay aquí en la Ciudad de México, etcétera, o incluso en las salas independientes que hay en las colonias así bonitas de la ciudad, sino que hemos podido trabajar en la periferia y en esta idea, como dice Ana, de crear comunidad, y ahí me parece que hay una fortaleza en el teatro mexicano. O sea, de pronto yo le huía mucho a venir a la Ciudad de México, pues, porque justo yo decía, bueno, es que allá lo que sobran son teatros y oferta y gente que lo haga, pues. También pienso que vine porque me encontré con personas que son algunas de con las que formé el grupo que tengo ahora, con las que encontré un diálogo y dije, bueno, pues ahora como que no me pregunté mucho después de huir mucho a la ciudad y dije, bueno, vamos, ¿no? Montamos una obra, el estreno fue en Pátzcuaro y luego dimos una gira en La Huacana, en Tierra Caliente, y luego después pudimos saltar al CCB y luego, bueno, esa obra nos dio bastante, que fue la de Los Cuervos. Pero después con mi propia compañía no nos quedamos con la idea de, bueno, ahora sigamos por otra temporada en el CCB. Empezamos a hacer otros dos que tenemos ahí en repertorio y fuimos a delegación todo, no sé, me detecto, pues, o sea, la gente o los compañeros creen que venía a la ciudad es eso, solo buscar un espacio en un teatro súper chido y la marquesina y que aparezcas ahí que en la pantalla de la avenida no sé qué, ¿no? O que te entrevisten, no sé, que vaya mucha prensa a tomar fotos de tu obra, sino trabajar como con las comunidades. Los últimos 2 años, bueno, el año previo a la pandemia, en mi compañía hicimos un proyecto que a mí me da mucho orgullo presumir, que tiene que ver con trabajar con adultos mayores, y que después de eso se convirtió en una puesta en escena, y que después de esa puesta en escena, que sí se pudo ir de gira a teatros muy bonitos y todo, pero mucho antes de la gira de monólogos, nos fuimos a presentar al grupo, teníamos unos grupos a los que les dábamos talleres de teatro, ¿no? Uno en Iztapalapa, en San Lorenzo Tezonco, y logramos que nuestros adultos mayores fueran a un pequeño foro, y luego también nos asociamos de alguna manera en ese proyecto con una asociación civil que se llama Paisaje Social, que lidera una chica llamada Mijo Jajino, que lleva también un buen de años haciendo actividades sin fines de lucro para la comunidad, y trabajamos con personas en situación vulnerable y con condiciones mentales ahí complejas, pero pudimos trabajar con un grupo de 12 señoras, que luego logramos con muchos permisos que pudieran ir a ver la obra de teatro. Entonces, sí, también creo que reconectar con... Sé que mucha gente hace teatro por muchas maneras, no estoy diciendo que tenga que ser así la labor social o política, pero yo sí lo creo, pues que tiene que ver con reconectar con la comunidad, porque la comunidad ahí está, pues, o sea, acceder de pronto a un teatro es un pedo, pues, público o privado, porque las convocatorias son súper difíciles porque somos muchos. Si te vas a un foro, aunque esté todo equipado, la renta te come porque es un pedo llenarlo también, o tienes que gastar un dineral en difusión, en marketing, etcétera. Pero lo que siempre está es el público, pues, ¿no? Hay algo que creo que también sucede en Morelia, porque también intento estar como al pendiente de lo que sucede, es que hay cada vez más foros independientes, un buen de grupos, pero sí creo que hay que el área de oportunidad es ir a buscar al público, pues, ¿no? O los espectáculos de calle. También creo que en los últimos años, como actor, más bien lo que estoy haciendo es teatro de calle, ¿no? O sea, el trabajo que hicimos previo al que tengo ahora, que también es pues, teatro como al aire libre,
el que estamos haciendo en la UNAM, pues trabajamos con Quilán, que también es moreliana, con Quilán la Chino, que también conocen por ahí, seguramente, y dimos, o sea, fuimos a todas las islas que están ahí del lago de Pats para dar función, ahí subíamos nuestras cosas en la canoa y ahí nos íbamos. Entonces, sí creo que buscar a la comunidad, reconectar como con la gente que tenemos en el barrio, en la colonia, es un área para hacer teatro. Y obviamente es un reto, porque también vivimos de esto, como dice Ana, es un reto también buscar que eso se vuelva de pronto, buscar financiamiento, recursos, poder también a lo mejor generar esos proyectos, no para, a ver, aquí lo quiero decir de manera delicada, no para que de pronto se vuelva moda, pues, que diga, ah, sí, claro, vamos a la colonia porque ahora como que al gobierno le importan la gente, el ciudadano de a pie, vamos a meter una beca. No, realmente como legítimamente, si creemos que hacemos teatro y queremos conectar eso que hacemos con la comunidad, pues de pronto hay oportunidades o programas que sí están destinados para eso y de los cuales podemos apoyarnos para nuestro trabajo. Fernanda, ¿qué otras preguntas tienes? Supongo que con la conversación surgen un montón, pero, o si quieres cambiarlas en la medida en que van ellos avanzando y proponiendo, como tú quieras. El chiste es que sea de ustedes. Fernanda. Ah, no, las que ya traía, ¿cómo que cambiar? Pues justo ahora que también se está hablando mucho de la centralización de las artes y de la cultura y de un montón de cosas, ustedes que ya tienen la experiencia de haber estado aquí y de haber ido al DF, o sea, si realmente encuentran un contraste así de grande como de pronto se escucha en el hacer teatro en una ciudad tan centralizada y luego hacer teatro en provincias. Pues bueno, yo, Alejandra, diferencias que se encuentran. Yo me fui hace mucho tiempo de Morelia, pues me fui terminando la escuela en el 2004, 2005, por ahí me fui a la Ciudad de México y estuve en Ciudad de México todo este tiempo, hasta hace 3 años, y con un paréntesis estuve también un año en Francia. Y ahí vi cómo producía el Théâtre du Soleil, que es la compañía que dirige Ariane Mouchkine. Estuve haciendo ahí por ahí estuve ahí pues con ellos haciendo un internado. Realmente yo picaba las papas, pelaba las papas porque tienen ahí una cocina y entonces ahí comen, ahí viven, ahí es como una comunidad. Justamente producen más al estilo como una forma muy comunitaria de hippies que se creó en los años 60 y el teatro de Ariane Mouchkine justamente está en la Cartoucherie, que es como donde se producían las balas para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como una de estas naves que tomó. Entonces, he visto distintos modelos de producción. Sí se produce de manera distinta. Creo que tiene que ver muchas cosas, que tienen que ver también el acceso a los recursos, ¿no? También la profesionalización tiene mucho que ver con que tú puedas dedicarte 100% a hacer eso, ¿no? Es muy difícil volverte un profesional en cualquier materia si tú tienes que estar tirando y haciendo de tripas corazón, yendo acá para sobrevivir, dando esto para lo otro, dando aquello para lo otro, ¿no? Mesereando aquí para lo otro. Se vuelve muy, muy compleja esa forma de vida, ¿no? Al final te desgasta mucho. Em, eh, yo creo que es importante como la exposición, la lectura, pero también el generar preguntas, ¿no? Como en el fuero interno sobre qué es lo que tú quieres decir, construir poéticas, ¿no? De los artistas que yo más admiraba y que sigo admirando mucho, que son colegas, las Lagartijas Tiradas al Sol, que los vi, hicimos una obra de teatro con Selma, que Selma es parte de mi generación, que sigue en Morelia, está ahora la sigo en las redes, ¿no? Como más metida en el rollo institucional. Hicimos una obra que dirige Agustín Mesa, que es un director que está ahora, creo, en Querétaro. Y, y estuvimos ahí en un ciclo en el Teatro Carlos Lazo, en la UNAM, y ahí vi por primera vez a las Lagartijas. Era su primera, su segunda obra. Eran muy jovencitos, todos éramos muy jovencitos, ¿no? Teníamos
veinteañeros todos. Esa obra se llamaba Pía. Y, y ahí ya les veías, ¿no? Que ellos, que tenían algo que decir, ¿no? Que estaban en la búsqueda de algo que era muy personal. Entonces, pues ahora son las lagartijas tiradas al sol, ¿no? Son como un referente. Entonces, eh, yo puedo decir por cómo vi el desarrollo de estos compañeros específicamente, eh, que las inquietudes vienen de adentro también. Por supuesto, es gente que ha tenido también los recursos para exponerse, que ha viajado mucho, ¿no? Que han estado expuestos a situaciones que te enriquecen, sin duda viajar enriquece muchísimo, ¿no? Y otras formas, eh, exposición a, qué sé yo, a debates, diálogos políticos, filosóficos, éticos, qué sé yo, ¿no? Todo esto, pero esto se puede generar también de manera local, ¿no? Entonces, la cosa está en generar esos espacios ahí dentro de la comunidad, esos espacios que enriquezcan y que se conecten también con la identidad local, con la identidad de ese espacio social. Entonces sí, son distintas las formas de producción y yo creo que también está bien que así lo sean, ¿no? Porque no tendríamos por qué ser todos iguales y no entraríamos en una homogeneización de la cosa. Ahora, la profesionalización es una cosa distinta dentro de las diferencias que cada uno pueda llegar a tener y creo que una forma de hacerlo es eso, luchar por generar colectivos que puedan ser más sustentables o sostenibles y que puedan construir procesos de largo aliento, ¿no? En los que la gente pueda justamente profundizar en esos procesos. Fernanda. Mm, ay, no sé. A ver. eh, yo, yo creo, en mi experiencia, que es un tema, sí, esto que dice Ana sobre la economía, por ejemplo, personal y así, literal, poniéndolo muy en números, de, por ejemplo, cuánto puedes llegar a ganar en un semestre haciendo teatro en una temporada y más o menos en la ciudad o en provincia, sí empieza como, o sea, literal, haces tu cuenta y dices, ah, pues hice una temporada aquí, de pronto me salió una función en un festival acá, y, o sea, una vez que de pronto, no sé cómo decirlo, medio te enrachas, sí dices, bueno, pues no estoy, o sea, me alcanza para pagar la renta, también esta ciudad, por ejemplo, es muy cara, paga mi renta, pago mi comida y demás, y de pronto a mí me ha pasado estos años que genera cierta estabilidad, ¿no? O sea, sí hay meses en que se pone perro, pues, ¿no? Pero luego cuando recuerdo un poco cuando estábamos en Michoacán o pienso o de pronto digo, bueno, a lo mejor si yo quisiera regresar o platico con colegas, sí veo una brecha pues económica entre provincia, no solo en Michoacán, en compañeros que tengo en otros estados, este, y sí pienso pues que acá se mueve más lana, pues. En algún momento me acuerdo en una charla con Claudia, en un espacio ahí, una comida, un café que nos echamos algún momento aquí en la ciudad que la vi, que así salió el tema, por ejemplo, de cuánto ganaba un actor acá en la ciudad, y yo le dije, bueno, pues el INBA tiene más o menos este tabulador, a mí me van a pagar esta cantidad por función en una temporada de 18, 20 funciones de tal cosa. Y dijo Claudia, no manches, es que yo ¿cuándo le voy a pagar eso a un compañero acá, no? Y de pronto eso pienso que determina pues que uno en provincia esté haciendo muchas más cosas, o no sé si muchas más cosas, porque acá también hace uno un chingo de cosas, tiene 2 o 3 trabajos para poder pagar la renta carísima, pero siento que, por ejemplo, a mí el ganar un poquito más aquí como actuando y, por ejemplo, dando talleres, creo que es lo que me ha mantenido en equilibrio y he logrado no dejar de hacer teatro, pues. Yo he vivido estos 5 años de dar funciones como actor, como director y de dar talleres para diversas comunidades. Y de alguna manera eso me ha permitido un equilibrio y siento que en provincia pues sí está más castigado, así literal, el tema de la lana, incluso de los recursos. Ahora, sí es cierto,
De pronto recuerdo como, no sé, esta convocatoria de teatro escolar que salía en Michoacán cada año, que no sé si este año ha salido. Era literal la rifa del tigre, todo el mundo la queríamos. Y al final era también una maldición. Yo estuve en 2 teatros escolares, en uno produciendo y en uno como actor, y era una maldición, pues, ¿no? Porque pinche dinero se lo jineteaba bien gacho. Me tocó ir de pedero alguna vez, o no de pedero, sino exigir así un año después, así me acuerdo que pusimos un candado con Brendita y con el José Juan, y entonces ahí porque no pagaban. Entonces, ese tipo de cosas en la ciudad, por lo menos en mi experiencia, pasa un poquito menos, ¿no? O sea, como que pareciera que las lanas se mueven un poquito más eficazmente. Recuerdo que acá también tuve la chance de tener teatro escolar con mi compañía, con los Cuervos, y lo primero que les pregunté así yo bien desconfiado a Berenice Romero, una gran amiga ahora, le dije, pero sí pagan acá. Dijo, no, no, maestro, o sea, se va a tardar un mes, 2 en salir la lana, pero sí le vamos a pagar. Y hasta eso, fíjate, ahorita lo que pienso, el que los dineros no tarden tanto en salir, hace que el movimiento también uno diga, pues empiezas a como a vivir. Pero en Michoacán, en los proyectos que estuve también, en varios con subsidios, tampoco me voy aquí a morder la lengua, pero tardaban un buen en salir. Yo, por ejemplo, en Morelia nunca viví, todavía vivía con el apoyo de mis padres, entonces ese factor del movimiento de lanas creo que también, lamentablemente en provincia creo que es más lento. Ahora, el tema de la profesionalización, yo, yo me quejo de mucho tiempo, los primeros años que estoy acá, de que la gente acá solo sabía actuar, ¿no? O sea, no sabía hacer otra cosa más que actuar, y qué chingón, porque pues, son excelentes actores. Pero de pronto pues yo aprendí muchas cositas y yo pienso que para bien, porque me ha ayudado sobre todo en mi compañía a hacer carpetas, a hacer un diseño de iluminación, a jalarle el cable, a coser, a hacer atrezo y todo eso me ha ayudado. Pero acá de pronto pienso que también, como hay un área muy específica, hay diseñadores, hay eh, gente que estudia en específico escenografía y te topas con gente bien talentosa en áreas muy específicas, pues de pronto tú te puedes dedicar solo a lo tuyo, a actuar o dirigir, en mi caso que me gusta dirigir. Y en provincia también pienso que de pronto como todos le hacemos a todo, a veces ese modelo de producción a veces queda medio chueco, pues. Y entonces, si queremos seguir haciéndole todo de todo en provincia, pues tenemos que tomar más talleres, tomar más cursos, tomar más, eso, o sea, no está mal hacer todo de todo. En algún momento, hace un par de años, fui a Mérida a un festival y un amigo decía, uno de los anfitriones, que él había vivido en Brasil y que había un concepto que le llamaban el artista, etcétera. Y el artista, etcétera, era porque pues, sabía muchas cosas y que allá lo valoraban mucho. Y yo creo que es un arma de doble filo en provincia, porque de pronto por hacer un chingo de cosas, no terminan de afinarse, pues, alguna. Yo, por ejemplo, me gusta esto que dice Ana, la verdad, esto de, pues no tienen que ser iguales, ¿no? No tienen por qué, no tenemos que producir igual, pero, pero de pronto sí veo en provincia como muchas deficiencias en pequeñas áreas que no termina la banda de profesionalizar y que tal vez ayudaría a dar un salto a nivel de producción. Pues. O sea, por ejemplo, a mí me da un buen de gusto ver lo que está haciendo Lina y toda su banda con esta productora de giras y giros, que también hace un año o 2 tuvimos chance de trabajar un poco a distancia. No, por la pandemia no pudimos ir, pero íbamos a ir con mi compañía Patzingán. Pero siento que eso, que ya están como tomando, ok, este es el área fuerte de Lina y su productora, ¿no? Pero a veces, pues nada, por la falta de recursos, por la falta de movimiento de lana, porque de pronto, pues creemos que ya porque hicimos 2 o 3 obras ya sabemos hacer atrezo, pues yo a veces sí veo como que la producción en provincia en general, pues está un poco deficiente, pues en algunas cuestiones estéticas, de concepto y así, y que al final podrían mejorar para que la experiencia ante el público fuera otra, pues. Ahora, bueno, yo quisiera nada más ahí hacer un paréntesis porque ahorita me saltó así como a la mente que pensamos siempre en producir, ¿no? Que como estudiantes de la carrera en artes escénicas, el resultado, Ujú. lo que todos quisiéramos hacer es producir obras, hacer teatro. La verdad que yo creo, bueno, ahora que doy clase, ¿no? Y que es más como estoy empezando a leer y a investigar más sobre el teatro como terapia,
¿no? No Sí. como terapia necesariamente como terapia psicológica o una terapia catártica, pero em, yo lo veo con la población a la que yo estoy atendiendo ahora, que tiene un potencial enorme en otras esferas, no solamente en la producción que, que se, que se entrega a un espectador, ¿no? Sino, por ejemplo, eh, yo atiendo a tres diferentes grupos, ¿no? El primer grupo tiene unas necesidades físicas, de altas necesidades. Cognitivamente no hay mucho desarrollo, entonces enfoco la clase de teatro que doy, digamos, al desarrollo, a la concentración, a desarrollar un poquito de concentración. Nosotros generamos mucha concentración, por ejemplo, este ejercicio que hacemos de pasar la bola, ¿no? Que pasamos una pelota y 1, 2, 3 y va la pelota en el círculo, ¿no? O el aplauso que pasamos, ¿no? Esto que parece tan sencillo lo empecé a aplicar con personas neurodiversas y es de verdad un reto. Y genera además mucha concentración en los dos hemisferios, ¿no? Y les enseña a focalizar mirada, ¿no? Esta cosa de conectar con la mirada. He empezado como a hacer como una disección, ¿no? De lo que hacemos cuando hacemos entrenamiento y cómo eso podría ser aplicado para otras poblaciones. Entonces, cuando decimos producir, también no solamente pensar que vamos a egresar de ahí, que solo nos vamos a dedicar a producir obras, sino también podríamos, ¿no? Empezar a indagar en cómo podemos nutrir a las comunidades desde otros ángulos también, ¿no? Eso. Y me gustaría sumar a esa idea porque sí, estoy totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, en los talleres que yo he dado y que antes de la pandemia estábamos dando con la compañía, un reto que nos pusimos justo fue, después de los talleres que demos, no vamos a hacer una obra de teatro. O sea, como que todo el tiempo en el proyecto, teníamos un asesor, era, bueno, ¿y qué van a presentar? No, no vamos a presentar nada. Vamos a trabajar con adultos mayores, pero vamos a tener más bien un proceso, eso, como de sensibilización, lúdico, que ellos, incluso hasta desde un despertar motriz y demás, ¿no? Entonces fue muy interesante que con la primera población que trabajamos, con el grupo de San Lorenzo de Tezonco, pues eran adultos de 60, 70, hasta incluso 80 años, y más o menos las actividades que planteamos, como estas que mencionas, Ana, había de esas y más, pues funcionaban. Pero después cuando nos fuimos a otra población que era totalmente distinta, que era un centro de atención e integración social, se llaman CAIS, en donde estábamos con un grupo menor, como de 10, 12 mujeres, pero con una situación ahí compleja, que incluso yo en algún momento dije, no, nosotros no podemos darles esto que tenemos planeado a personas que tienen alguna especie de padecimiento mental, porque eran personas que tenían en situación de calle y con algunos padecimientos mentales. Sí teníamos ahí un par de personas que estaban ayudándonos del centro, pero fue así un descubrimiento total poder compartir herramientas de teatrales sin la pretensión, como dice Ana, de solo producir teatro como tal, una obra con escenografía y demás, y trabajar con ellas y descubrir que ellas tenían un montón de posibilidades. Pues, o sea, hacemos cosas más plásticas, más de textura, y la verdad es que sí fue un regalo así maravilloso. Ahora, después con la pandemia, yo repliqué ese taller ya en mi individual, pues ya sin el apoyo de otra de las compañeras que están en la compañía, para la UNAM. Y también yo un poco muerto de miedo porque yo dije, la gente no va a saber prender la computadora, la gente no le va a picar, pues la tecnología de pronto es ajena a personas de la tercera edad. Y bueno, también ahí me callaron la boca, tanto que el taller se replicó en 3 ocasiones durante el 2021. Entonces pude dar mi taller a personas de la tercera edad por Zoom, y la neta es que justo eso, hacíamos ejercicios muy simples. También me acuerdo, mi primera emisión me decía una chica que es la coordinadora del proyecto en la UNAM, me decía, es que, ¿qué vas a presentar al final? ¿No? O sea, siempre hay esta necesidad de, ¿qué vas a presentar al final? Y yo, pues no, pues al final van a presentar un ejercicio más, a lo mejor con un gradito ahí de complejidad, pero no es un festivalitis, no es una cosa de producción. Y eso también es otra posibilidad teatral que de pronto no, como dicen, recién egresando, pues no vemos. Pero también es un camino y también es una posibilidad laboral, pues, porque también algo que yo sí
le reclamaba un poco a mi formación, no a mis maestros, sino como a la formación, era que pues nadie te decía cuánto vas a cobrar, cómo vas a cobrar, etcétera, como muchos baches que tienen que ver ya con el mundo laboral. Pero sí es cierto lo que dice Ana, hay una gran oportunidad en áreas que no son solo la producción de la obra artística. Sí, yo coincido con Dieguito, nada más sumo ahí a esto de los resultados. Tenemos una presión siempre de producir algo al final. Y yo ahora lo veo y es una batalla que tengo con la institución para la que trabajo. Miren, por ejemplo, yo he empezado a leer y diseccionar qué aporto yo a estas personas. En principio, desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades psicomotrices también. eh, al, al- al- eh, Aporta un poquito a su autoestima, se empieza a desarrollar una autoestima bien importante en ellos, en la población, yo lo veo, es muy, muy perceptible, su autopercepción cambia. eh, y también, por ejemplo, en habilidades en torno a la interacción social, por ejemplo, personas neurodiversas, para ellos es muy difícil saber cuando alguien está contento o triste o cómo manifestar emociones. Ahorita estoy como indagando en torno al proceso emocional y cómo uno transforma las emociones, ¿no? Porque a veces ellos cuando están enojados, pues le pueden dar un fregadazo a alguien, ¿no? Se enojan mucho y no es como que tienen, digamos, estos límites sociales que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Entonces, yo les enseño también eso, por ejemplo, ahora con la distancia, la pandemia, pues era una cosa trabajar con ellos diario, ¿no? Personal space, les decimos en inglés, ¿no? Como aprender a que manejen distintos espacios, el personal, con quién pueden acercarse, con quién no, si están en un espacio público, cómo comportarse, ¿no? Que no pueden hacer pipí en público, todas esas cosas y además se pueden, se pueden hacer a través de una cosa que en psicología le llaman role playing, y que tenemos una herramienta también ahí, me enteré que en Nueva Zelanda se usa en los hospitales, contratan actores y actrices y los doctores trabajan con ellos, entonces el actor y la actriz va con el doctor y se plantea un personaje, le dicen, tú vas a ser el personaje de una mujer enferma de un país que no entiende la lengua, entonces le vas a hacer duro al doctor. Y el doctor está en un examen y la actriz está representando a una mujer que le duele algo y el doctor tiene que tener la habilidad. Todo eso lo usan acá en estos países desarrollados y le dicen role playing y ponen en situaciones complejas a los psicólogos, a los doctores, a los dentistas, a toda la gente. Esa es otra oportunidad laboral que por ahí podríamos indagar, ¿no? Desde la escuela. Hay mucho campo laboral que si uno se queda solamente como con una mirada corta de que el objetivo es la producción teatral, pues también uno ahí se empieza a limitar, ¿no? A corsetar y a limitar la dimensión misma de las artes escénicas, que yo creo que es muy, muy grande. Pues hay gente que le da clases a los políticos, se tienen que aprender un montón sobre expresión corporal, ¿no? Todo esto del desarrollo de la lengua, la expresión corporal, la expresión oral, ¿no? Acá también se usa mucho que actores dicen speech therapy, entonces hay actores dando clases, ¿no? Sobre cómo pararse en público, ¿no? Entonces cada vez también entrar a otros universos laborales para, le dicen la plurieconomía, o no recuerdo cómo le dicen en las ciencias sociales, ¿no? Para diversificar las fuentes de los ingresos, porque hay mucha precariedad, es parte por lo que yo emigré, ¿no? La precariedad, o sea que yo veía que, como dice Dieguito, no me llamaban y yo generaba formas, siempre estaba en el movimiento, pero aún así ya llegó un momento en que ya las convocatorias no salían. Yo lo veo con compañeras que salieron del ENAD ahora, ¿no? Que tienen trayectorias laborales bien impresionantes y que han estado ahí siempre y que viven en un estado de precariedad laboral que siempre llega, ¿no? El otro día hice un post de una actriz de 90 y tantos años. Yo he visto actores o he conocido actores que están básicamente en el olvido, en un cuarto de azotea, ¿no? Eh, entonces, sí planear a futuro es muy importante. Perdón que traiga este tema tan triste a colación, Fernanda, porque están muy jovencitos, pero sí no quedarnos en el sueño romántico, ¿no? Del éxito, que los tiempos en los que vivimos de pronto nos atrinchera y nos conquista, nos coloniza la imaginación y queremos trabajar en función de un objetivo así y yo creo que es bien peligroso. Bueno, acá hay Rocío Luna dice,
Pregunto yo en Sí, Facebook, Rocío Luna sí. pregunta, vas Dieguito, ¿sienten Ah, plenitud en su bueno, vida al ah, desempeñarse como profesionales del teatro? ¿Te sientes pleno, Dieguito? sí. Fíjate que algo que dijiste y que yo descubrí con los talleres de los adultos mayores, también he dado muchos talleres a niños y jóvenes. Eh, Casi los primeros 3 años antes de la pandemia, pues trabajé con Alas y Raíces de acá, de la Secretaría de Cultura. Y bueno, ahí también literal fui, toqué la puerta y les dije, tenía pues una persona conocida y bueno, trabajé un buen rato ahí en los festivales que desaparecieron lamentablemente, los de encuentros de teatro hechos por niños y niñas. También era una experiencia bien chida. Pero tanto con los niños, los jóvenes o ahora con los adultos mayores, esto que dices de que las herramientas, bueno, yo también lo veo, las herramientas teatrales o lúdicas o psicomotrices, etcétera, les ayudan a su bienestar anímico. Eso es algo que le da una plenitud bien, bien cabrona. O sea, sí, incluso, o sea, yo me acuerdo las veces de ir con mis viejitos, yo les digo de cariño, en Tezonco, en Iztapalapa, y después al final hicimos una especie no un documental, pero unas entrevistas que por ahí están en mi canal en YouTube. Y la neta es que las personas, su ánimo cambiaba así impresionantemente. Pues. Yo, por ejemplo, lo platicaba en algún momento con Luis Antonio Ávila Martínez, que es un compañero de la universidad, de un año abajo de lo mía, que también conocen seguramente. A algún momento yo le decía, es que yo me siento que de pronto voy y doy un taller a Coeneo, a Surumútaro, a Erongarícuaro, o ahora a la Ciudad de México, y de pronto, pues, por muchas razones ya no puedo regresar, ¿no? Porque terminan los recursos, porque termina el proyecto, porque también yo me enrolo en funciones o lo que sea, y le decía, güey, es que me siento como con esta deuda de que llegué, desperté algo y ya no pude regresar. Pero él en algún momento me comentaba pues que no, que aunque él es, por ejemplo, de proyectos también como muy sociales y de largo aliento, llegar y aportar un poco al estado mental, a que salgan de su rutina, a que de pronto se queden con ejercicios. No saben lo agradecidos que estaban los señores y las señoras con una pequeña rutina de ejercicios y de imaginación y motrices, pues un calentamiento que yo les ponía. O sea, de pronto decían, es que esto que nos pone maestro, pues, ¿cómo que ya no lo vamos a ver? Y yo decía, no, pero lo pueden seguir haciendo en su casa o lo pueden seguir haciendo en su comunidad, etcétera. Entonces, yo sí me siento pleno haciendo teatro y también compartiendo estas pequeñas herramientas pues, con los grupos que me ha tocado estar los últimos años. Yo sí me siento plena también haciendo teatro. Dejé de hacerlo un tiempo, lo puse en pausa porque cuando empecé a migrar pues no hablaba inglés nada, nada. Ha sido un proceso de aprender desde cero. Yo decía, what's your name? Y también decía, I am from Mexico. Y yo pensaba que era un nivel bien avanzado. Y ya pues estando en terreno pues me di cuenta que no, que no tenía nada y tuve que empezar a aprender la lengua. Entonces todavía lo hablo muy mal, pero ya es suficiente como para comunicarme. Entonces, durante ese tiempo, limpié muchas casas, trabajé en la construcción, eh, pues hacía de cuidadora de niños, babysitting también. Este, He hecho muchas, muchas cosas, ¿no? Para sobrevivir. Eh, También ahí como que entré en un conflicto, en una crisis, eh, porque no sabía hacer nada específicamente. Dije, si por lo menos hubiera aprendido un oficio, ¿no? Si le hubiera entrado a la carpintería para la construcción de escenografías, si hubiera hecho algo de herrería, si hubiera, qué sé yo, pero no había como, no me había hecho buena en ningún oficio o la costura o qué sé yo. Entonces entré en una crisis como que de qué he hecho todo este tiempo, ¿no? Me hice actriz, dirijo obras, hago teatro, producía, pero ninguna de esas habilidades me funcionaba para sobrevivir sin la lengua. Entonces, quise aprender o hacer otras cosas, como poner más las manos y, y bueno, también ha sido muy interesante, ¿no? De ese proceso. Y ahora, bueno, que doy clases a estas personas,
sí me siento muy plena, me gusta mucho porque siento que hago un aporte a su vida diaria, como lo mismo que narraba Dieguito, ¿no? Siento que les hago bien, que les brindo bienestar y es muy satisfactorio sentir que haces bien a alguien, ¿sabes? Sentir que le das algo, que para ti es solamente un juego, pasar la pelota y ves cómo cambia la cara y cómo justamente este cambio que buscamos en el espectador, yo lo veo en ellos más que en el espectador, ¿no? Entran unos y salen otros. Entonces eso es absolutamente el regalo más grande que yo he encontrado y gracias, yo podría decir, a que llegué con esta comunidad. Me siento pleno. Cuando hacía teatro en la Ciudad de México a veces me sentía plena, pero siento que era más la vanidad, ¿no? Como el eguillo, como, ay, sí, trabajo aquí, trabajo acá. No, yo pensaba que eso era sentirse plena, pero ahora siento que estoy más en un otro proceso, ¿no? Como no, de otra plenitud. Ajá. Queridos, queridísimos míos, oigo toda su sabiduría y si antes estaba orgullosa de ustedes, hoy más. Y han despertado un montón de preguntas que la gente en Facebook quiere hacer, pero nos quedan 10 minutitos y me gustaría, no sé, Fernanda, si quisieras cerrar con alguna de tus preguntas o si quisieras darles una retroalimentación al respecto de qué obtienes de todo esto que nos dicen estos chamacos y chamacas sabios que han transcurrido un camino largo. Fernanda, si quieres. Si no, otra pregunta. Creo que más bien quisiera preguntarles, después de todo este tiempo y como de todas sus vivencias y experiencias en la carrera, ¿qué se quedan hasta el día de hoy que todavía les resuena un montón o que todavía lo ven vigente, que sigue ahí con ustedes? ¿Me podría repetir la pregunta? Se distrajo la alumna. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, de entre todas las vivencias, experiencias, aprendizajes, todo lo que tuvieron dentro de la carrera, que todavía se queda con ustedes hasta el día de hoy y sigue, pues sí, o sea, sigue haciendo eco en sus cabezas, todavía es algo vigente para ustedes. Bueno, yo la dedicación de las maestras, ¿no? Creo que estuve en esa transición entre que llegó Adriana, Claudia, el profesionalismo, todo lo que trajeron a la carrera. Y por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo que Claudia me daba una clase sobre pedagogía del teatro, en la que me hubiera gustado poner más atención. Puse poca atención porque yo no quería dedicarme a dar clase y ahora digo qué pérdida de tiempo. ¿No? De no exprimir a la maestra que estaba ahí tan dedicada. El amor con el que Adriana Rovira nos abraza siempre es como la cuna a la que quiero regresar y como en el sentido de la pedagogía, digo, ¿no? O sea, que sobre todo, ¿qué he aprendido de estos maestros que yo quiera seguir transmitiendo, ¿no? De José Ramón Segura Jauregui, por ejemplo, aprendí un ejercicio que hasta la fecha sigo utilizando sobre el espacio escénico, con la gente con la que trabajo ahora, hasta la fecha, y también con Enrique, no sé si siga dando clase, Enrique Márquez. Aprendí también un ejercicio, curiosamente, sobre el espacio escénico de los círculos concéntricos que hasta la fecha sigo utilizando, ¿no? Muchas cosas, el trabajo de la voz, el trabajo vocal, y después también empecé a generar con Casa del Teatro otras dinámicas también, otras metodologías que seguía aplicando, pero al final creo que todo está en ponerlo en... Sí, eso es lo que a mí me dejó, perdóname, ya me estaba distrayendo, fíjate, tengo una mente, sí que se distrae, tengo que meditar más y dejar de ver el celular. Eh, pues yo creo que aprendí como cierta, bueno, aprendí un chingo de cosas. Sí veo la escuela como un baúl de herramientas que me dieron mis profesores. También creo que me sembraron mucho como la capacidad de eso, de seguir indagando, de asombrarme, de no quedarme con solamente lo que dijera tal libro o tal cosa. O sea, como que de pronto siento que a mí, yo siempre lo digo, no es
no es barba, pues, pero, o sea, a mí me formó la escuela, pues, no, yo no soy producto, o sea, no, de pronto dice un amigo, es que hay gente que tiene duende y el talento y todas estas cosas que podríamos pasar otras horas hablando, pero pues yo creo que yo soy parte de la formación de la universidad, pues, o sea, a mí, si no hubiera estudiado en la universidad, quién sabe qué sería, pues, o si me hubiera dedicado al teatro, pero sin la universidad, o sea, no creo que yo soy producto de la universidad y obviamente de la fuera, de las tablas, de tomar talleres, diplomados, trabajar con otras cabezas de otras universidades, etcétera. Pero sí ese como baúl de herramientas y yo siempre recuerdo, hay un amigo que me dice que yo cito las cosas, o sea, siempre digo, como decía mi maestra Adriana, como decía mi maestro Checo Monreal, me acuerdo mucho de Checo, como decía, entonces creo que todo el tiempo estoy citando a profesores de la universidad, como decía mi maestro Valentín, ¿no? Que hablaba siempre mucho del oficio, de la disciplina, nada, pues cada maestro me dejó cosas que en mi cotidiano todo el tiempo las estoy mencionando y son esas pequeñas herramientas que pongo en práctica, ¿no? Pues sí, eso, la verdad es que sí recuerdo con mucha disciplina, la verdad es que yo sí obtuve, digo yo sí, porque de pronto pienso que mucha gente, no sé, yo mucha disciplina sobre el oficio. Creo que algo de lo que también me enfrenté y de pronto me enfrento acá en la ciudad, no sé si porque, bueno, mi carácter también es así medio cuadrado y ñoño, pero yo soy así como súper puntual, eso lo aprendí en la universidad, pues soy como muy cumplido en los acuerdos, ¿no? O sea, si me dicen que mañana lleves esta taza, yo mañana la llevo, pues, y de pronto aquí la banda dice, ay, no la traje, y yo así, ¿no? Digo, también ha sido una curva de aprendizaje de tolerancia y demás, pero a mí la universidad me dio como bases muy chidas sobre el oficio y sobre la disciplina del teatro, pues, sin dejar de lado que también es un espacio de juego, un espacio de búsqueda, un espacio para el error, ¿no? O sea, no quiero que se malentienda, pues, ¿no? Como que me volvió cuadrado, incluso más bien eso, más bien me dio como bases chidas del oficio. Hay una pregunta que está aquí en el chat que se me hace un poco feita no contestarla, maestra Adriana, no Sí, nos corte la eh, transmisión. poquito porque quedan 3 minutos y nada más déjame mencionar a Sí, Margot dígalo. Zárate y Naye Montaño, otra vez a Danielita, a Lau León González, a Rafael Pérez, a Arelia Redondo, a Luna Valdés y a Hernán Sánchez, Estrella García, y todos ellos nos dan like y nos envían corazoncitos. Les agradecemos que estén aquí. Ojalá nos acompañen en las otras conferencias que vamos a tener. Y sí, ¿cuál? Es que hay montones de preguntas todavía y entonces, ¿qué ¿Ah, sí? pregunta quisiera? Cojan Aquí una hay y una de Luna contéstenla. Valdés. Ajá, ¿Qué ¿Dónde las métodos ve han uno? Ah, aquí utilizado? está. en el chat. Sí. Estas vienen A ver, ¿qué dice? del Facebook Ajá. Live, y de aquí Claudia nos las pasa para que las podamos ver. Entonces, si quieren escoger alguna y contestarla y cerrar con eso, y ir cerrando con alguna conclusión. Luna Valdés tiene una que creo que pusieron acá desde hace rato que dice, la voy a leer. Sí. Dice, ¿qué métodos han utilizado para regresar al teatro después de todo lo que generó la pandemia? Desde perder la pasión, gusto o ganas de realizarlo. Ana, ¿qué métodos han utilizado para regresar al teatro después de todo lo que generó la pandemia? Desde Ay, perder pues la mira, pasión, gusto. Luna, Luna, Luna Valdés, es Rocío Luna Valdés, ¿no es cierto? Bueno, no lo sé, pero Luna No, Valdés, es alguien más. ok, Luna No. Valdés, bueno, a mí me pasó que yo justamente me salí de México hace 3 años. Primero me fui a Canadá, trabajé limpiando casa, en la construcción, todo eso. Y dije, ¿a dónde me voy para salvarme de la precariedad? Y vine acá sola a este país al fin del mundo, a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda cuando inició la pandemia cerró fronteras, entonces no entró el COVID. Entonces todo el proceso de pandemia que ustedes vivieron durante 2 años, yo no lo viví. Acá no había contaminación comunitaria. Todo era normal. Pero yo justamente no hacía teatro porque mi inglés no, pues no da para eso.
pero hice un voluntariado acá en el Toy Toy, en el Opera House. El compañero Daniel Betty, que, no, que está por ahí en Facebook, me dio la oportunidad de ser su asistente. Él tiene un grupo que se llama, tiene un grupo para jóvenes que quieren ingresar al teatro, que vienen de las secundarias, de las preparatorias, y les dan un curso para que se sientan, para que se empoderen, para que se descubran a sí mismos, para que desarrollen más autoestima, adolescentes. Y yo hice ese taller durante la pandemia, entonces, pero acá no había contaminación comunitaria. Entonces, esa experiencia creo que está relacionada, la pregunta está relacionada más con la experiencia que sí vivió Diego y que sí vivieron la mayoría de las personas en el mundo. Entonces, le dejo a Diego la palabra. Ay, pues yo me estaba volviendo loco, la neta. O sea, acabé en psicólogo, en el psiquiatra, empastillado, con insomnio crónico, se me empezó a acabar el dinero, el proyecto en el que estaba en ese momento, un proyecto muy esperado por mí y por mucha gente de mis compañeros actuales ahora, pues se detuvo, que era el proyecto actual del carro de comedias, que era pues ciertamente una seguridad económica, iba a estar un año con un sueldo, bla, 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 ¿no? Entonces se detuvo, la UNAM, pues también como todas las instituciones no sabía qué hacer, cerró pues obviamente sus actividades, como de todo el mundo, excepto Nueva Zelanda, porque pues primer mundo, cerró sus actividades y entonces tardó un rato como en decirnos por dónde iba a estar y como la jugada, pero entre que se tardó, ahora lo comprendo, en ese momento estaba yo muy enojado con el mundo, pero pues, no sabían qué hacer, pero pues detuvo nuestros pagos y yo así que paguen, no sé qué, ¿no? Ya después nos pagó bien chido y así, ¿no? Hasta, no, de pronto nos dijo, no, bueno, pues se dé me acuerdo, se dé 1 o 10 funciones, ustedes, tal fecha de enero del 21, sí, porque la pandemia cayó del 20, ¿verdad? En enero del 21, así hayan dado 1 o 10 funciones, pues ya. Y todos así de, no sé qué, cosa que no sucedió, pues. Pero yo creo que mis talleres de los viejitos en el 2021 me salvaron, la neta. O sea, porque empecé a hacer actividades virtuales para la UNAM y también para Alas y Raíces, que estaba trabajando con ellos. Empecé a dar, me intercambiaron mis horas de taller por lecturas dramatizadas y por algunas funciones virtuales. Y la neta es que pues, era pues, para devengar mis horas y mi sueldo. Ah, también trabajé justo con Alas y Raíces, trabajé para como esta televisión educativa. Ya ven que se inventó lo de escuela en casa o algo así. Entonces me tocó ir al Canal 11, a MBS, a grabar cosas ahí. Fui a darle unas voces a unos títeres, que estuvo chido, pues. Entonces, cuando podía salir como en ese momento, pues digo, sí nos hacían que la prueba PCR, que toda esa cosa, pero estaba bueno. Pero aún así yo estaba en un nivel de depresión y desánimo canijo y aunque daba estas funciones virtuales, pues no, la verdad es que, o sea, yo odié el teatro. O sea, yo odié el teatro en video, respeto todas esto que decía Dubati hubo muchas actividades que hizo la UNAM y tiene ahí como, siempre Dubati está lleno, ¿no? Y decía, no, que el tecnovivio, decía él, ¿no? El tecnovivio, yo decía, ay señor, usted es una eminencia, pero tecnovivio, pues no, yo no le entro a eso, ¿no? Y creo que mis talleres con mis viejitos, porque me tardaba mucho en preparar las clases, porque la neta sí, no fueron talleres tan cortitos, así sí fueron 2, 3 larguitos, sobre todo el segundo y el tercero que vimos que funcionaba en Zoom, se hicieron más largos y entonces eso me mantuvo como un poco de pie y, y quisiera, porque ya sé que nos tenemos que ir, también me empezó a confrontar mucho con esto de la precariedad, o sea, esto que dice Ana, también empecé a pensar, no, ¿qué hago en esta ciudad? Pues me voy, está bien cara, me confrontó mucho, ya cuando empezamos a salir otra vez, el proyecto de la UNAM, pues teníamos que, también por cosas ahí laborales, teníamos que tener un seguro, ¿no? Que la UNAM nos dio un apoyo en lana, pero era muy significativo, y de pronto investigar cuánto vale un seguro de gastos médicos, o sea, yo así bien pendejo, pues la neta, siempre había tenido ciudadano de a pie, el ISSSTE o el IMSS que me daban mis papás, pero saliendo de la escuela, pues
pues nada, uno como que no piensa en eso y yo desde hace 10, 11 años que egresé no tenía servicio médico, o sea, me enfermaba, iba a la del ahorro, al doctor Simi, esas cosas. Pero acá cuando la UNAM nos dice, no, es que tienen que contratar uno y me empiezo a investigar, o sea, sí me agüité, me acuerdo que puse ahí mi post apocalíptico en el Face quejándome de la vida y diciendo, ¿qué onda? O sea, un seguro de gastos médicos cuesta una la nota, ¿no? Y además es una la nota que, pues, que no vas a ver porque es para eso, es para un imprevisto, es por si te atropellan, por si te da una operación, y entonces todos a la nota les voy a dar. Se me va a ir el 20, 30% de mi sueldo. Entonces, ¿por qué dije esto? Creo que ya me desvié un poco, porque lo que quería mencionar era que también me puso como en otra realidad. O sea, tampoco quiero decir, creo que la pregunta plantea de cómo saliste de ahí o cómo le hago, pues la verdad es que todavía lucho con la idea de la precarización. Me pregunto mucho, hace poquito la UNAM hizo ahí un ejercicio, un coloquio sobre las artes escénicas, hace como un mes, y lanzó una convocatoria de escribir unas cartas como escritas como desde el futuro, ¿no? Así de, soy Diego Montero, estoy en el 2070, ¿no? Y creo que ahí también volqué, mandé mi carta, la eligieron, por ahí debe estar en algún portal, de hecho nunca lo compartí, pero lo voy a compartir. Y eligieron como 10 cartas. Y entonces, algo que yo peleo mucho y que después de la pandemia me hizo pensar como esto en la seguridad social, en la cosa que no tenemos contratos. Yo estoy así ahorita como casado con la idea de, no es una idea nueva, hay mucha gente aquí en esta ciudad, en el país, en el mundo que siempre ha luchado por años por tratar de conseguir mejores condiciones laborales. Entonces a mí me dejó la pandemia todo ese ruido, no lo he solucionado. Afortunadamente, cosas personales como el insomnio, la depresión y esas cosas ya las estoy solucionando, ya no estoy empastillado, ya duermo un poquito mejor, he hecho muchas cosas para mejorar personalmente, Qué pero bueno, la Dieguito, nos pandemia, da mucho gusto eso. gracias, pero la pandemia sí me dejó más preguntas, o sea, como esto de lo laboral y yo les quiero decir, compañeros que están egresando, que pues también es algo, o sea, la vida es eso también, pues, o sea, cuando salgan, hagan un chingo de teatro, talleres o lo que sea, pero también, yo por ejemplo ahorita tengo un viaje yo quisiera tener una casa acá, ¿no? Y me frustra mucho pensar que mi sueldo no me alcanza ni de pedo para comprar una casa, ¿sabes? Y los que somos ciudadanos de a pie que no nos van a dejar grandes herencias, pues yo de pronto eso me agüita un chingo, por ejemplo y lidio todos los días con pensar cómo le haré, o sea, llevo 11 años sin parar de hacer teatro, con sus bemolcitos, pues, y creo que esto es una fortuna, también me siento privilegiado, pero otras cosas como de subsistencia cotidiana, como eso, como el arraigo, como la casa, como la salud, como siguen estando ahí y la pandemia solo los puso más y les puso el foco. Entonces, todos los días lidio con hacer teatro, pero con también subsanar cosas personales, pues, porque sí creo que algo que yo tengo muy descuidado, ya esto parece terapia, es son las cosas personales, pues no todo es el teatro, pues por eso cuando leí el currículum de Ana, ahora que estábamos compartiendo los currículums, se me hizo súper chido como pues esto, como que ella emprendió este viaje para encontrarse o encontrar o sabe o buscar o yo sabe qué chingados, pero que no todo tenía que ver con el teatro. O sea, yo sí dije, puta, güey, si también se vuelve a poner negro este pedo, pues me voy a piscar salmón, cabrón, ¿no? A piscar lechugas o yo qué sé, güey. Bueno, Porque, Dieguito, ya te tengo que pues, pues, interrumpir, ya vamos harto tarde, harto tarde. Yo no quisiera parar porque es un placer y una delicia oírlos y quisiera seguir escuchándolos toda la noche. Pero bueno, creo que podemos repetir esta experiencia. Y pues nada más quisiera sí, saber cómo se despiden Ana, Fernanda, Diego, y les pido que no se salgan del Zoom cuando nos ok. salgamos del Face. Buenísimo. Vas, Dieguito. Y luego, o Fer primero. Sí, Fer, porque ya hablamos Fer. un chingo. Yo me voy con muchas preguntas. Hay, o sea, cosas en las que nunca pensé en este teatro de la comunidad, en ver como más allá del escenario, o sea, regresar como justo, ir a la colonia, montar mi espectáculo, como que son muchas cosas en las que nunca puse atención, nunca les tomé mucho interés y justo ahorita decía,
pues claro, o sea, nos quejamos tanto de que no hay gente que vaya al teatro y existe esta posibilidad también de llevarles el teatro, que ¿por qué no podríamos tomar la oportunidad de hacerlo? También siempre me pasa que justo hablan como de si se puede o no se puede vivir del teatro, si te da, si no te da, si el dinero, si no. Y creo que son cosas que no, ya no pierdo de vista, solo en este momento no me obsesiono con ellas, porque entonces si empiezo como en, es que ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto me falta para terminar la carrera? ¿Me voy a morir de hambre? ¿Nunca me voy a salir de casa de mis papás? ¿Me voy a terminar haciendo no sé qué? Entonces creo que, pues sí, también me gustó mucho que Ana lo mencionara, que, o sea, como que no pensamos a futuro porque pensamos que vamos a ser chiquitos toda la vida y eso no es cierto. Entonces creo que sí, también me dejaba pensando mucho en esto, también que decía Diego, yo nunca me enfermo, entonces el día que yo pierda el seguro médico de la escuela, de mi familia, no va a ser algo que me interese porque no me enfermo nunca, o sea, no voy a necesitar más que un simi. Hasta el día que me enfrente realmente a algo más, voy a decir, híjole, nunca le puse atención, nunca me interesó. Y sí, creo que en eso, o sea, también poner atención en uno mismo y en toda esta introspección que a veces tienes del teatro de conocerte a ti para crear tu personaje, el tener conciencia de tu cuerpo, de tu persona, de tus pensamientos, creo que son cosas que nunca deberíamos soltar por más que el trabajo nos tenga en no sé dónde, o sea, creo que siempre uno debería regresar a ponerse en el primer lugar y hacer esta introspección a través de qué pasa por mi cuerpo, qué pasa por mi cabeza, cómo estoy el día de hoy, dormí bien, comí bien, necesito algo. Y pues nada, me da mucho gusto que me hayan permitido estar aquí, que la maestra me haya pedido que estuviera aquí. Fue de verdad muy interesante conocerlos a los dos y todo lo que tuvieron para compartir. Y creo que ya es todo. Gracias, Fernanda. Despídanse ya, Dieguito y Ana, porque ya me están regañando. Bueno, ya nos tenemos que ir. Yo eso igual, yo un tiempo trabajé también acá piscando y haciendo en la empacadora de manzanas, ¿no? Y entonces esos trabajos a mí me dieron la posibilidad de entender lo que era la desconexión, decían del switch off, ¿no? Que tú sales del trabajo y te desconectas y llegas a tu vida, ¿no? Como la posibilidad de separar también lo profesional de la vida personal, como decía Dieguito, a mí yo no lo había visto tan claramente como ahora, ¿no? En todos los trabajos intelectuales te quedas conectado y hay mucho estrés. Y ese estrés no se ve cuando eres joven porque estás muy joven y quieres esas experiencias estresantes. Pero una vez uno empieza a envejecer, empieza a sentir cómo el estrés afecta la calidad de vida. Entonces plantearse también eso, ¿no? La posibilidad de futuro y dejar de tener hijos. Porque entre más somos, peor se pone la cosa. Entonces, no todo pasa por el teatro. No, les mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. Es un placer, un privilegio haber sido alumna de esa escuela y estar ahora aquí en este chat. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que está bueno compartir las dudas. No son verdades. El camino de Ana y el mío son muy distintos. Llegamos a puntos en común, pero pues al final ustedes que van, o sea, las maestras también que tienen su camino súper recorrido en el teatro, los que siguen estudiando, los que acaban de egresar, etcétera. Entonces, pues está bien chido poder compartir aquí las dudas y cuídense sus rodillas porque de pronto la rodilla a los 34 ya se siente que ya no es la misma. Entonces sí hay que cuidar mucho el cuerpo. Yo traigo como ese viaje de cuidar mucho el cuerpo, que es nuestra herramienta, y pues implica la mente y demás, ¿no? Que hay que ponerle atención, ¿no? Y más como en estas cosas como la pandemia que sí nos puso a todos en todos los aspectos de la vida a preguntarnos un buen de cosas. Les agradezco me da un buen de gusto, Ana, Fer, maestra Adriana, Alejandra, Rocío, Claudia, la verdad es que las admiro un buen y qué chido que haya espacios como estos, que se estén fomentando. Esto nos dejó la pandemia también, que podemos generar estos encuentros a través de estas máquinas y a pesar de que estemos en Nueva Zelanda, en Ciudad de México o donde sea, pues, ¿no? Les mando un saludote y un abrazo. Pues agradecer a todos ustedes, a Ana, a Diego y a Fernanda y a todos los que nos estuvieron acompañando en el Facebook Live.
No olviden que tenemos la siguiente semana otra conferencia con alguien de danza. Si me ayudas, Claudia, para anunciar la próxima conferencia, te lo voy a agradecer. La siguiente charla, tertulia, la vamos a tener con Karina Suárez Boché, de la licenciatura en danza. Nos va a acompañar en este mismo espacio, en este mismo tiempo. Ella es egresada y bueno, ella está en Alemania. Entonces va a ser muy interesante escuchar a Karina. Sí quisiera comentar aquí rápidamente, Daniela, unas palabras muy bonitas que nos puso. Gracias por plantearnos los sueños, los realizados, los que todavía faltan. Eso es para Diego y para Ana seguramente. La realidad de ustedes desde adentro y desde el entorno, por abrirse con claridad. Ana, les estoy hablando. Perdóname, Sí. que llegó aquí el casero y ya todo está. Llegó el casero, van a hacer unos arreglos a la casa y yo así de. Al día Perdóname, remoto Claudia. nos echamos otra hora. Pues muchas gracias. Saludos a Daniela, a Dania, besotes. Pues nos despedimos de Facebook Live y un segundito quédense con nosotros en el Zoom, por favor. Les agradezco Sí, mucho. saludos. Nos vemos el próximo viernes.